Traía una botella de vino y una sonrisa que me heló la sangre. «Pasé por aquí porque olvidé unos documentos», dijo, aunque su voz sonaba más relajada que de costumbre. Me pidió que lo acompañara a cenar, como agradecimiento por todo. Dudé, pero acepté. Pensé que negarme podría parecer una falta de respeto. ¡Qué ingenua fui! Encendió las velas del comedor, puso música suave y sirvió el vino. Me dijo que brindáramos por la confianza y la lealtad. Yo apenas mojé los labios mientras él bebía con entusiasmo. Me habló de su juventud, de su matrimonio, de cómo las mujeres nobles merecen ser admiradas. Su tono se volvía más personal a cada minuto. Intenté mantener la conversación en lo laboral, pero sus ojos ya no escondían nada. Cuando me pidió que subiera con él a revisar una lámpara del cuarto, supe que debía poner un límite. Le dije con voz firme: «Es tarde, señor Roberto. Buenas noches». Me levanté, recogí los platos y caminé hacia mi habitación. Sentí sus pasos detrás de mí, lentos, calculados, pero no me giré. Cerré la puerta de mi cuarto y eché el seguro con manos temblorosas. Esa noche dormí con la ropa puesta y una silla trabando la puerta. Afuera podía oír el murmullo del viento y los pasos que iban y venían por el pasillo. No era paranoia, era miedo puro. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que algo sí había cambiado. Mi instinto me gritaba que ese hombre no se detendría. A partir de ese momento, cada sonido, cada sombra, cada llamada de su voz me parecía una advertencia disfrazada. Intenté convencerme de que todo había sido un malentendido, pero el corazón no se deja engañar. En el fondo, sabía que la amenaza apenas comenzaba, y que la mansión que antes me parecía un refugio se estaba convirtiendo en una jaula. Con el paso de los días, empecé a notar cosas pequeñas, pero inquietantes. El teléfono fijo dejó de funcionar, y cuando intenté usar mi celular, no había señal. Pensé que era casualidad, pero cuando el jardinero no apareció el lunes y la señora de los víveres no llegó con el pedido, supe que algo no andaba bien. La mansión estaba más silenciosa que nunca. Roberto comenzó a pasar más tiempo trabajando desde casa. Se asomaba en la cocina, me hacía preguntas innecesarias, y cada vez que me movía, sentía sus ojos siguiéndome. Me hablaba con una calma que daba miedo. «No tiene por qué preocuparse, María Elena, aquí está segura». Esa frase, en otro contexto, podría haber sido amable. En ese era una advertencia. Intenté llamar a Cristina varias veces, pero nunca respondía. Mandé un mensaje diciendo que todo estaba bien, aunque dentro de mí el miedo crecía. Me decía que tal vez estaba exagerando, que quizá era solo mi imaginación, pero el cuerpo tiene memoria y el mío ya sabía reconocer el peligro. Una noche, cuando fui a la despensa, descubrí que el pestillo exterior estaba cambiado. No podía abrir desde adentro. Disimulé mi susto y esperé al día siguiente para mencionarlo, pero Roberto solo sonrió. «Medidas de seguridad, ya sabe cómo está el mundo hoy». Esa sonrisa suya me dio más miedo que cualquier cerrojo. El ambiente se volvió sofocante. Cada rincón de la casa parecía observarme. Ya no disfrutaba el olor del pan ni el canto de los pájaros del jardín. Todo se sentía contaminado. Había algo calculado en su manera de moverse, como si cada paso suyo formara parte de un plan más grande. Empecé a dejar pequeñas señales. Una nota escondida en el armario, una llave bajo la alfombra, un mensaje a mi vecina escrito en papel de cocina. Si algo me pasaba, alguien tenía que saber la verdad. No era paranoia, era precaución. Había vivido suficiente para entender que el silencio, a veces, puede ser una sentencia. Y entonces una tarde, lo escuché decir algo que me heló por dentro. Hablaba por teléfono en el despacho. «Ya estás sola. ¿No tiene a quién llamar?» En ese momento, entendí que el aislamiento no era casualidad, era parte de una trampa cuidadosamente tejida. El día siguiente comenzó como cualquier otro, pero desde que abrí los ojos, sentí que algo en el aire había cambiado. El silencio era más pesado, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Mientras limpiaba el comedor,
Escuché sus pasos acercarse. Roberto entró sonriendo, con ese aire de superioridad que ya me resultaba insoportable. ¿Durmió bien?, preguntó. Su tono sonaba amable, pero su mirada me desnudaba el alma. Me ofreció café y se sentó frente a mí. Habló de lo agradecido que estaba por mi trabajo, de lo indispensable que era para la familia. Luego cambió el tono. Usted sabe que confío en usted, ¿verdad? Espero que me tenga la misma gratitud. Esa palabra, gratitud, salió de su boca con un peso que me oprimió el pecho. Lo miré, intentando mantener la calma, mientras él jugaba con su taza como si nada pasara. Comenzó a decir cosas que me hicieron estremecer. En esta vida, María Elena, todo favor tiene un precio. No todos los aumentos se pagan con dinero. Sentí una corriente fría recorrerme la espalda. Era una amenaza disfrazada de filosofía barata. Intenté reír para disimular el miedo, pero mi voz tembló. A partir de ese momento, empezó su juego psicológico. Comentarios ambiguos, gestos que cruzaban los límites de lo profesional, pequeñas acciones para recordarme que dependía de él. Me hacía sentir culpable, como si yo le debiera algo. Piense bien, no todos los jefes son tan generosos, decía. Por las noches, caminaba por los pasillos fingiendo revisar puertas o luces. Yo lo escuchaba desde mi habitación, rezando para que no se detuviera frente a mi puerta. Y cuando lo hacía, contaba los segundos, conteniendo la respiración hasta que lo oía alejarse. No dormía, solo esperaba el amanecer. Mi cuerpo empezó a mostrar señales de agotamiento, ojeras, insomnio, ansiedad. Pero mi mente, aunque cansada, se mantenía despierta. Sabía que debía resistir, pero también que debía actuar con inteligencia. Si mostraba miedo, ganaría él. Si me mostraba débil, me destruiría. Fue entonces cuando comprendí que, para sobrevivir, tenía que fingir. Fingir calma, fingir obediencia, fingir que no veía el veneno detrás de su cortesía. Solo así podría ganar tiempo y encontrar una forma de escapar de su control. Después de esa conversación, supe que no podía seguir actuando desde el miedo. Tenía que pensar como él, con estrategia, con paciencia, con precisión. No podía enfrentarlo de manera directa, pero sí podía convertir su propio juego en mi defensa. Así que decidí fingir. Fingir que confiaba, fingir que estaba cómoda, fingir que no había visto el monstruo que se escondía detrás del traje. Cuando me ofrecía vino, lo aceptaba, pero apenas lo rozaba con los labios. Cuando intentaba acercarse demasiado, sonreía y me apartaba con elegancia, como si no notara su intención. Lo dejaba creer que tenía el control porque sabía que su ego era su punto más débil. Cada gesto mío era calculado, cada palabra una pieza en un tablero invisible. Una noche, mientras él insistía en cenar conmigo, recordé las palabras de mi madre. El silencio de una mujer inteligente puede ser su grito más fuerte. Así que me limité a observarlo, a estudiarlo. Cuanto más bebía, más hablaba. Entre copa y copa, dejó escapar frases que confirmaban mis sospechas. Me vigilaba, había desconectado el teléfono y sabía los horarios de todos los que solían visitarme. Esa fue mi oportunidad. Lo animé a seguir bebiendo, fingiendo una sonrisa amable. «Brindemos por su generosidad, señor Roberto», le dije. Mientras él se reía satisfecho, yo ya planeaba mi siguiente paso. Tenía que ganar tiempo, mantenerlo distraído, hacer que bajara la guardia. Cuando subió al despacho, supuestamente a buscar otro vino, aproveché para revisar mi celular. No había señal, pero logré escribir un mensaje y guardarlo sin enviar. Era para mi hijo. «Si no sabes de mí el domingo, llama a la policía». Sabía que en algún momento, cuando saliera de la casa, ese mensaje se enviaría solo. Regresé a la mesa y él seguía riendo, orgulloso, creyendo que tenía todo bajo control. Yo lo observaba con una calma que no era real, pero que se sentía poderosa. Porque en el fondo, por primera vez en días, sentí algo diferente al miedo. Sentí determinación. Esa noche, antes de dormir, me miré al espejo y me prometí que no volvería a temblar.
Si ese hombre quería jugar con fuego, se iba a quemar con su propio juego. No sabía cómo ni cuándo, pero juré que no me iría de esa casa derrotada. Esa noche sentí que algo iba a suceder. El aire estaba denso, cargado, como si la casa respirara con dificultad. Roberto había bebido más de lo habitual y sus pasos resonaban torpes en el pasillo. Escuché su voz grave, arrastrada. «María Elena, ven, quiero hablar contigo». Me quedé inmóvil. Cada fibra de mi cuerpo me decía que no abriera la puerta. Pero el miedo no me paralizó esta vez. Me preparó. Tomé una decisión. Abrí lentamente el cajón del mueble donde guardaba mis cosas y saqué el pequeño cuchillo de cocina que solía usar para pelar frutas. Lo sostuve firme, sin temblar. Si cruzaba esa puerta, sabría que no estaba sola, que había límites. No era un arma, era un recordatorio, no más miedo. Golpeó la puerta con fuerza. «No sea ridícula, solo quiero hablar». No respondí, solo acerqué la silla a la puerta y me mantuve en silencio. Podía escuchar su respiración al otro lado. «Después de que limpies el suelo, ve al cuarto», repitió con voz baja, casi susurrando, y entonces algo dentro de mí se rompió, pero no en debilidad. En furia, empujé la silla y abrí la puerta de golpe. Él dio un paso atrás, sorprendido por mi mirada. Le grité con toda la fuerza que tenía. «Ni un paso más, señor Roberto, ni uno solo». Le mostré el cuchillo, no para atacarlo, sino para marcar el límite. «Aquí mando yo hasta que su esposa regrese. Usted no me toca, no me habla, no me mira sin respeto. Si cruza esta línea, gritaré tan fuerte que todo el barrio lo sabrá». Traía una botella de vino y una sonrisa que me heló la sangre. «Pasé por aquí porque olvidé unos documentos», dijo, aunque su voz sonaba más relajada que de costumbre. Me pidió que lo acompañara a cenar como agradecimiento por todo. Dudé, pero acepté. Pensé que negarme podría parecer una falta de respeto. Qué ingenua fui. Encendió las velas del comedor, puso música suave y sirvió el vino. Me dijo que brindáramos por la confianza y la lealtad. Yo apenas mojé los labios mientras él bebía con entusiasmo. Me habló de su juventud, de su matrimonio, de cómo las mujeres nobles merecen ser admiradas. Su tono se volvía más personal a cada minuto. Intenté mantener la conversación en lo laboral, pero sus ojos ya no escondían nada. Cuando me pidió que subiera con él a revisar una lámpara del cuarto, supe que debía poner un límite. Le dije con voz firme: «Es tarde, señor Roberto. Buenas noches». Me levanté, recogí los platos y caminé hacia mi habitación. Sentí sus pasos detrás de mí, lentos, calculados, pero no me giré. Cerré la puerta de mi cuarto y eché el seguro con manos temblorosas. Esa noche dormí con la ropa puesta y una silla trabando la puerta. Afuera, podía oír el murmullo del viento y los pasos que iban y venían por el pasillo. No era paranoia, era miedo puro. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que algo sí había cambiado. Mi instinto me gritaba que ese hombre no se detendría. A partir de ese momento, cada sonido, cada sombra, cada llamada de su voz me parecía una advertencia disfrazada. Intenté convencerme de que todo había sido un malentendido, pero el corazón no se deja engañar. En el fondo, sabía que la amenaza apenas comenzaba, y que la mansión que antes me parecía un refugio se estaba convirtiendo en una jaula. Con el paso de los días, empecé a notar cosas pequeñas, pero inquietantes. El teléfono fijo dejó de funcionar, y cuando intenté usar mi celular no había señal. Pensé que era casualidad, pero cuando el jardinero no apareció el lunes y la señora de los víveres no llegó con el pedido, supe que algo no andaba bien. La mansión estaba más silenciosa que nunca. Roberto comenzó a pasar más tiempo trabajando desde casa. Se asomaba en la cocina, me hacía preguntas innecesarias, y cada vez que me movía sentía sus ojos siguiéndome. Me hablaba con una calma que daba miedo. «No tiene por qué preocuparse, María Elena. Aquí está segura». Esa frase, en otro contexto, podría haber sido amable. En ese, era una advertencia. Intenté llamar a Cristina varias veces, pero nunca respondía. Mandé un mensaje diciendo que todo estaba bien, aunque dentro de mí el miedo crecía.
Me decía que tal vez estaba exagerando, que quizá era solo mi imaginación, pero el cuerpo tiene memoria y el mío ya sabía reconocer el peligro. Una noche, cuando fui a la despensa, descubrí que el pestillo exterior estaba cambiado. No podía abrir desde adentro. Disimulé mi susto y esperé al día siguiente para mencionarlo, pero Roberto solo sonrió. Medidas de seguridad, ya sabe cómo está el mundo hoy. Esa sonrisa suya me dio más miedo que cualquier cerrojo. El ambiente se volvió sofocante. Cada rincón de la casa parecía observarme. Ya no disfrutaba el olor del pan ni el canto de los pájaros del jardín. Todo se sentía contaminado. Había algo calculado en su manera de moverse, como si cada paso suyo formara parte de un plan más grande. Empecé a dejar pequeñas señales. Una nota escondida en el armario, una llave bajo la alfombra, un mensaje a mi vecina escrito en papel de cocina. Si algo me pasaba, alguien tenía que saber la verdad. No era paranoia, era precaución. Había vivido suficiente para entender que el silencio, a veces, puede ser una sentencia. Y entonces, una tarde, lo escuché decir algo que me heló por dentro. Hablaba por teléfono en el despacho. Ya está sola. No tiene a quién llamar. En ese momento entendí que el aislamiento no era casualidad. Era parte de una trampa cuidadosamente tejida. El día siguiente comenzó como cualquier otro, pero desde que abrí los ojos sentí que algo en el aire había cambiado. El silencio era más pesado, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Mientras limpiaba el comedor, escuché sus pasos acercarse. Roberto entró sonriendo, con ese aire de superioridad que ya me resultaba insoportable. ¿Durmió bien?, preguntó. Su tono sonaba amable, pero su mirada me desnudaba el alma. Me ofreció café y se sentó frente a mí. Habló de lo agradecido que estaba por mi trabajo, de lo indispensable que era para la familia. Luego cambió el tono. Usted sabe que confío en usted, ¿verdad? Espero que me tenga la misma gratitud. Esa palabra, gratitud, salió de su boca con un peso que me oprimió el pecho. Lo miré, intentando mantener la calma, mientras él jugaba con su taza como si nada pasara. Comenzó a decir cosas que me hicieron estremecer. En esta vida, María Elena, todo favor tiene un precio. No todos los aumentos se pagan con dinero. Sentí una corriente fría recorrerme la espalda. Era una amenaza disfrazada de filosofía barata. Intenté reír para disimular el miedo, pero mi voz tembló. A partir de ese momento empezó su juego psicológico. Comentarios ambiguos, gestos que cruzaban los límites de lo profesional, pequeñas acciones para recordarme que dependía de él. Me hacía sentir culpable, como si yo le debiera algo. Piense bien, no todos los jefes son tan generosos, decía. Por las noches, caminaba por los pasillos fingiendo revisar puertas o luces. Yo lo escuchaba desde mi habitación, rezando para que no se detuviera frente a mi puerta. Y cuando lo hacía, contaba los segundos, conteniendo la respiración, hasta que lo oía alejarse. No dormía, solo esperaba el amanecer. Mi cuerpo empezó a mostrar señales de agotamiento, ojeras, insomnio, ansiedad. Pero mi mente, aunque cansada, se mantenía despierta. Sabía que debía resistir, pero también que debía actuar con inteligencia. Si mostraba miedo, ganaría él. Si me mostraba débil, me destruiría. Fue entonces cuando comprendí que, para sobrevivir, tenía que fingir. Fingir calma, fingir obediencia, fingir que no veía el veneno detrás de su cortesía. Solo así podría ganar tiempo y encontrar una forma de escapar de su control. Después de esa conversación, supe que no podía seguir actuando desde el miedo. Tenía que pensar como él, con estrategia, con paciencia, con precisión. No podía enfrentarlo de manera directa, pero sí podía convertir su propio juego en mi defensa. Así que decidí fingir que confiaba, fingir que estaba cómoda, fingir que no había visto el monstruo que se escondía detrás del traje. Cuando me ofrecía vino, lo aceptaba, pero apenas lo rozaba con los labios. Cuando intentaba acercarse demasiado, sonreía y me apartaba con elegancia.
como si no notara su intención. Lo dejaba creer que tenía el control, porque sabía que su ego era su punto más débil. Cada gesto mío era calculado, cada palabra una pieza en un tablero invisible. Una noche, mientras él insistía en cenar conmigo, recordé las palabras de mi madre. El silencio de una mujer inteligente puede ser su grito más fuerte. Así que me limité a observarlo, a estudiarlo. Cuanto más bebía, más hablaba. Entre copa y copa, dejó escapar frases que confirmaban mis sospechas. Me vigilaba, había desconectado el teléfono y sabía los horarios de todos los que solían visitarme. Esa fue mi oportunidad. Lo animé a seguir bebiendo, fingiendo una sonrisa amable. «Brindemos por su generosidad, señor Roberto», le dije. Mientras él se reía satisfecho, yo ya planeaba mi siguiente paso. Tenía que ganar tiempo, mantenerlo distraído, hacer que bajara la guardia. Cuando subió al despacho, supuestamente a buscar otro vino, aproveché para revisar mi celular. No había señal, pero logré escribir un mensaje y guardarlo sin enviar. Era para mi hijo. «Si no sabes de mí el domingo, llama a la policía». Sabía que en algún momento, cuando saliera de la casa, ese mensaje se enviaría solo. Regresé a la mesa y él seguía riendo, orgulloso, creyendo que tenía todo bajo control. Yo lo observaba con una calma que no era real, pero que se sentía poderosa, porque en el fondo, por primera vez en días, sentí algo diferente al miedo. Sentí determinación. Esa noche, antes de dormir, me miré al espejo y me prometí que no volvería a temblar. Si ese hombre quería jugar con fuego, se iba a quemar con su propio juego. No sabía cómo ni cuándo, pero juré que no me iría de esa casa derrotada. Esa noche sentí que algo iba a suceder. El aire estaba denso, cargado, como si la casa respirara con dificultad. Roberto había bebido más de lo habitual y sus pasos resonaban torpes en el pasillo. Escuché su voz, grave, arrastrada. «María Elena, ven, quiero hablar contigo». Me quedé inmóvil. Cada fibra de mi cuerpo me decía que no abriera la puerta. Pero el miedo no me paralizó esta vez. Me preparó. Tomé una decisión. Abrí lentamente el cajón del mueble donde guardaba mis cosas y saqué el pequeño cuchillo de cocina que solía usar para pelar frutas. Lo sostuve firme, sin temblar. Si cruzaba esa puerta, sabría que no estaba sola, que había límites. No era un arma, era un recordatorio. No más miedo. Golpeó la puerta con fuerza. «No sea ridícula, solo quiero hablar». No respondí. Solo acerqué la silla a la puerta y me mantuve en silencio. Podía escuchar su respiración al otro lado. «Después de que limpies el suelo, ve al cuarto», repitió con voz baja, casi susurrando. Y entonces algo dentro de mí se rompió, pero no en debilidad, en furia. Empujé la silla y abrí la puerta de golpe. Él dio un paso atrás, sorprendido por mi mirada. Le grité con toda la fuerza que tenía. «Ni un paso más, señor Roberto, ni uno solo». Le mostré el cuchillo, no para atacarlo, sino para marcar el límite. «Aquí mando yo hasta que su esposa regrese. Usted no me toca, no me habla, no me mira sin respeto. Si cruza esta línea, gritaré tan fuerte que todo el barrio lo sabrá». Él intentó reír, pero su risa se quebró. No esperaba esa versión mía, firme, segura, casi desafiante. Lo vi retroceder lentamente, con las manos levantadas. Está bien. No hay necesidad de ponerse así. Pero en sus ojos vi algo nuevo. Miedo. Por primera vez, el miedo cambió de dueño. Cuando cerré la puerta, mis piernas temblaban. Pero mi corazón latía con una fuerza desconocida. No dormí esa noche, pero tampoco lloré. Sabía que la batalla no había terminado, pero también que algo muy importante había comenzado. Mi defensa. El amanecer llegó sin descanso. No había pegado un ojo, pero fingí normalidad. Preparé el desayuno, lavé los platos, abrí las ventanas. Todo como siempre, pero cada movimiento mío era una estrategia. Cuando Roberto bajó a la cocina, supe que el enfrentamiento de la noche anterior había cambiado algo entre nosotros. Su saludo fue breve, seco, y su mirada, vacía, como si estuviera calculando su próximo paso. No pronunció palabra durante el desayuno. Se limitó a observar. Yo podía sentir el peso de su presencia detrás de cada gesto.
En un momento se acercó demasiado, solo para dejar su taza en el fregadero. Esa cercanía me provocó un escalofrío, pero no me moví. No le daría el gusto de verme temblar. La casa entera parecía vibrar con una tensión invisible. Los pasillos, antes silenciosos, ahora eran corredores de vigilancia. Sentía que me seguía con la mirada incluso cuando no estaba allí. Cada sombra proyectada por las cortinas me parecía un aviso, cada ruido en el piso de arriba, una señal. Vivir así era como sostener un hilo de cristal sin que se rompiera. Intenté mantener la rutina. Lavé la ropa, regué las plantas, puse música suave en la cocina para no perder la cabeza. Pero él siempre encontraba una forma de hacerse presente. Pasaba por detrás, se detenía unos segundos, hacía preguntas triviales con un tono que helaba la sangre. ¿Durmió bien anoche?, preguntó al mediodía. No respondí. Solo levanté la vista y le devolví la mirada. Esa simple acción cambió la dinámica. Me miró fijo, pero esta vez apartó la vista primero. Fue como una pequeña victoria, silenciosa pero poderosa. Entendí que no necesitaba gritar para imponer respeto. Bastaba con sostener la mirada, con demostrar que ya no era la mujer asustada del día anterior. Por la tarde me encerré en el cuarto y escribí todo lo sucedido en una libreta vieja. Fecha, hora, cada palabra, cada gesto. No sabía si algún día serviría como prueba, pero sentía que era mi manera de recuperar el control. Mi verdad no podía quedarse solo en mi memoria. Cuando cayó la noche, me senté frente a la ventana y respiré profundo. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban como si nada pasara. Pero dentro de esa casa, la calma era una mentira. Sabía que Roberto tramaba algo y que su silencio no era rendición, sino estrategia. El miércoles, mientras él hablaba por teléfono en el despacho, aproveché un momento para bajar al sótano. Era una zona que casi nunca usaba, un pequeño taller donde guardaban herramientas, cajas viejas y papeles. No buscaba nada en especial, pero mi instinto me empujó hasta allí. Y cuando una corazonada insiste, hay que escucharla. El aire olía a humedad y metal. Todo estaba en penumbra, excepto una carpeta abierta sobre el banco de trabajo. Me acerqué con cautela. Dentro encontré papeles impresos, recortes y anotaciones escritas a mano. Eran artículos sobre cómo desacreditar testimonios de mujeres víctimas de acoso, frases manipuladoras, estrategias de control psicológico. En una hoja, subrayado en rojo, leí: sin testigos, sin pruebas, sin credibilidad. Sentí un frío que me atravesó los huesos. Al lado de esos textos había una libreta pequeña, cubierta de polvo. Al abrirla, descubrí una lista de nombres femeninos. Reconocí 3 de ellos: Silvia, Carmen y Roseli, empleadas que habían trabajado antes que yo. Junto a cada nombre, una nota. Renunció por problemas personales, conflictiva, histérica. Era un patrón, no era la primera. De repente escuché pasos en el pasillo y apagué la linterna. Mi corazón latía tan fuerte que creí que podía oírse. Me escondí detrás de unas cajas conteniendo la respiración. La puerta se abrió y su silueta apareció por un instante. Miró alrededor, suspiró y se fue. Esperé unos minutos antes de salir. Subí las escaleras con las manos temblorosas y la mente en llamas. Sabía que había descubierto algo peligroso, algo que explicaba todo su comportamiento. No era un impulso, era una práctica, una costumbre de cazar mujeres bajo la máscara de jefe ejemplar. Guardé las hojas en el doble fondo de un cajón y me encerré en mi habitación. Sentía náuseas, rabia y una tristeza que no sé describir. No solo por mí, sino por las que habían pasado por lo mismo. Esa carpeta era más que evidencia, era el retrato de un depredador. Esa noche, mientras intentaba dormir, entendí que mi silencio ya no me protegía, me convertía en cómplice. Tenía que hacer algo, pero con cuidado. Una jugada mal hecha podía costarme caro, así que esperé, en silencio, planeando el momento exacto para actuar. 2 días después, Roberto cambió de estrategia. Lo noté apenas entró a la cocina con un ramo de flores en la mano. «María Elena», dijo con voz suave,
Quiero pedirle disculpas por si la he hecho sentir incómoda. No fue mi intención. He estado pasando por mucho. Su tono era falso, pero calculado. Quería sembrar duda, debilitar mi convicción. Así operan los manipuladores. Disfrazan su veneno de remordimiento. Colocó las flores en la mesa, encendió una vela y sirvió vino como si fuera una escena ensayada. Quiero que empecemos de nuevo, añadió sonriendo. Yo respiré hondo, intentando mantener la compostura. Cada palabra suya era una trampa envuelta en cortesía. Usted es una mujer buena y me avergüenza haberla hecho sentir mal. No le creí ni una sílaba. Durante la cena se esforzaba en parecer tranquilo, humano, hasta vulnerable. Hablaba de su infancia, de su matrimonio difícil, de lo solo que se sentía. Era un guión perfecto para justificar lo injustificable. Me observaba de reojo, buscando señales de perdón. Yo no se las di, solo asentía con gestos neutros, como quien escucha una historia ajena. A mitad de la conversación, bajó el tono y me dijo: Cristina volverá el sábado. Quiero que estemos en paz antes de que ella llegue. No quiero malos entendidos. Esa frase lo delató. No buscaba reconciliación, buscaba limpiar su imagen antes del regreso de su esposa. Su arrepentimiento era puro teatro, una puesta en escena para protegerse. Cuando intentó acercarse, puse la mano sobre la mesa y lo miré fijo. Acepto sus disculpas, señor Roberto, pero no olvido. Y no vuelvo a cenar con usted. Su sonrisa se quebró. Lo vi tragarse su rabia, contenerse. No esperaba esa firmeza. A partir de ese momento entendí que ya no buscaba controlarme. Quería destruir mi credibilidad. Pasó el resto de la noche en silencio, pero sus gestos lo traicionaban. Golpes secos sobre la mesa, pasos pesados, respiración fuerte. Era el preludio de algo peor. Sabía que su ego herido era más peligroso que su deseo. Esa madrugada me despertó un ruido en el pasillo. Fui hasta la puerta y escuché el sonido del teclado de su celular. No entendí qué hacía, pero al día siguiente descubriría su nuevo plan: crear pruebas falsas para voltearlo todo en mi contra. A la mañana siguiente sentí que algo estaba fuera de lugar. El ambiente era distinto, cargado, como si la casa contuviera un secreto. Roberto bajó tarde, vestido impecablemente, con una calma que me resultó sospechosa. Mientras servía el café, colocó su celular sobre la mesa con la pantalla encendida. «Mire esto, María Elena», dijo con una sonrisa torcida. En la pantalla había una conversación de WhatsApp entre él y yo, pero yo nunca la había tenido. Las frases me helaron la sangre. Mensajes insinuantes, promesas, supuestas fotos mías en ropa interior. Todo falso, fabricado con precisión. «No entiendo», murmuré. Él me miró fijamente. «Al parecer, alguien podría malinterpretar esto, ¿no cree? Sería una lástima si mi esposa o mis socios lo vieran». Era una amenaza directa, envuelta en voz baja y modales pulidos. Intenté hablar, explicarle que aquello era mentira, pero solo se encogió de hombros. A veces las apariencias engañan, pero no se preocupe, podemos arreglarlo de una manera discreta. Sentí náuseas. Entendí entonces que no buscaba solo silenciarme. Quería crear una historia en la que yo fuera la culpable, la empleada obsesionada, la que confundió amabilidad con deseo. Me di cuenta de que su poder no estaba solo en su dinero, sino en su reputación. Sabía cómo manipular, cómo hacer que los demás lo creyeran. Nadie dudaría de él. Yo sería la mentirosa, la resentida. Esa certeza dolía más que el miedo. Respiré hondo y fingí calma. «Entiendo, señor Roberto», le dije bajando la voz. «No quiero problemas». Quería que pensara que había ganado, que su chantaje funcionaba. Mientras él hablaba de mantener las apariencias, yo ya estaba planeando mi contraataque. Esa noche revisé los papeles del taller y los escondí mejor. Tenía que proteger esa evidencia como si fuera mi vida. Era mi única defensa contra su red de mentiras. No podía irme aún. Tenía que esperar el momento justo, el sábado, cuando Cristina regresara. Ella sería la única capaz de ver la verdad. Y mientras apagaba la luz, repetí en voz baja una promesa que nació del miedo,
pero también de la esperanza. Usted no va a borrar mi historia, señor Roberto. Esta vez la verdad no va a quedarse callada. El viernes amaneció con un aire distinto. Era como si el universo entero me dijera que había llegado el momento de actuar. Ya no temblaba, ya no lloraba, había pasado del miedo a la claridad. Sabía que, si quería terminar con aquel infierno, debía usar la verdad como arma. Así que tracé mi plan. Contarlo todo a Cristina el sábado cuando regresara. Una mujer puede engañarse por amor, pero reconoce cuando otra dice la verdad desde el alma. Pasé el día en silencio, observando. Roberto parecía más relajado, confiado. Su sonrisa era la de alguien que se creía intocable. Me hablaba como si nada hubiera pasado, incluso me ofreció llevarme al mercado. Pero yo solo pensaba, déjalo creer que ganó. A veces, la paciencia es el golpe más letal. Guardé las copias de los papeles del taller dentro de una caja de galletas, junto con un papel donde escribí: si algo me pasa, esto debe llegar a Cristina. Lo escondí en la despensa, justo detrás de los frascos de arroz. No sabía si lo necesitaría, pero el simple hecho de hacerlo me dio poder. Esa noche, cuando él intentó iniciar otra conversación, le dije sin titubear: el sábado, cuando su esposa regrese, hablaremos los tres. Su expresión cambió de inmediato. Por un segundo, la máscara se cayó. Su mandíbula se tensó y sus ojos se oscurecieron. No creo que sea necesario molestarla con tonterías, respondió. Pero ya era tarde. La semilla del miedo estaba plantada. Me miró en silencio durante varios segundos y luego sonrió de nuevo. Pero esa sonrisa tenía veneno. Tenga cuidado, María Elena. A veces las palabras maldichas pueden volverse contra uno. No respondí. Lo miré con una serenidad que ni yo sabía que tenía. No necesitaba gritar. Mi calma lo desarmaba. Me acosté con el corazón acelerado, pero convencida de que el sábado sería el final de esa pesadilla. No sabía si ganaría, pero sí que no volvería a callar. Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin culpa. Sabía que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Y mientras el reloj marcaba la medianoche, miré al techo y susurré una oración. Dios, dame fuerzas para no temblar cuando llegue el momento. Que mi voz no tiemble, que mi verdad no se apague. El sábado amaneció más brillante de lo habitual. Abrí las ventanas y el aire fresco llenó la casa, como si hasta el viento supiera que algo importante iba a suceder. Pasé la mañana limpiando en silencio, repasando en mi mente cada palabra que diría. Tenía miedo, sí, pero no del tipo que paraliza. Era un miedo consciente, el que te avisa que estás a punto de hacer lo correcto. A las 3 de la tarde, escuché el ruido del portón. El coche de Cristina entró lentamente, levantando polvo en el camino. Roberto salió a recibirla con los brazos abiertos, fingiendo alegría. Yo lo observaba desde la ventana, y por primera vez no sentí miedo. Sentí compasión por ella, porque no sabía que el hombre al que abrazaba escondía un monstruo. Cuando entró a la casa, Cristina me sonrió. «María Elena, qué gusto verte. Todo bien por aquí, ¿verdad?» Tragué saliva y asentí. Roberto intervino rápido. «Sí, todo perfecto, como siempre. Mi empleada estrella». Esa palabra, empleada, fue su intento de reducirme, de recordarme mi lugar. Pero ya no funcionaba, esperé el momento oportuno. Cuando Cristina subió a cambiarse, me acerqué a la puerta del dormitorio. «Señora, necesito hablar con usted. Es algo importante». Ella me miró sorprendida, pero asintió. Cerró la puerta y me invitó a sentarme. «Dígame, ¿qué pasa?» Respiré hondo, y entonces conté todo. Cada palabra, cada amenaza, cada mentira. Sin adornos, sin miedo. Al principio guardó silencio. Su rostro pasó de la incredulidad al dolor, luego a la rabia contenida. Cuando terminé, no dijo nada. Se levantó, bajó las escaleras y lo llamó. «Roberto, ven ahora mismo». Yo me quedé en la puerta, temblando, pero con el alma en paz. La verdad ya no era solo mía. La confrontación fue breve, pero intensa. «¿Es cierto lo que dice María Elena?», le preguntó ella con una calma que cortaba el aire. Él intentó reír, fingir sorpresa, negar.
Pero cuando mencioné los nombres de Silvia, Carmen y Roseli, su rostro se descompuso. No esperaba que yo supiera tanto. Cristina me miró y dijo: «Quiero ver esas pruebas». Bajé corriendo al cuarto y le entregué la carpeta. Al abrirla, entendió que no se trataba de un malentendido. Era un patrón, un crimen silencioso repetido con precisión. En ese momento vi en sus ojos algo que nunca olvidaré. El instante exacto en que el amor se convirtió en justicia. La casa entera parecía contener la respiración. Cristina permaneció en silencio unos segundos, leyendo cada hoja con detenimiento. En su rostro se dibujaba una mezcla de ira, decepción y asco. «Silvia, Carmen, Roseli», murmuró en voz baja, como si pronunciara nombres de fantasmas. «Todas trabajaron aquí», le respondí, «y todas se fueron de un día para otro, sin explicaciones». Las piezas comenzaron a encajar, una por una. Cristina levantó la vista y me miró fijamente. «¿Por qué no me lo dijeron antes?», preguntó con tristeza, no con reproche, porque él las hizo dudar de sí mismas. Las hizo sentir culpables, avergonzadas, y cuando intentaron hablar las llamó mentirosas. Sentí un nudo en la garganta, pero seguí. Yo solo tuve la suerte de descubrirlo a tiempo. En ese momento, Cristina tomó el teléfono y marcó un número. «Silvia, soy yo, Cristina». Hizo una pausa. «Necesito hablar contigo, por favor. Es importante». La conversación fue corta, pero reveladora. Del otro lado de la línea, una voz quebrada confirmó lo que temíamos. Había pasado por lo mismo. Roberto la había manipulado, acosado y luego humillado cuando intentó defenderse. Cristina colgó y se quedó quieta, procesando la magnitud del engaño. Luego dijo con voz firme: «No puedo permitir que esto continúe, no bajo mi techo». En ese instante entendí que ya no estaba sola. La verdad tenía un nuevo rostro, uno con poder, dinero y decisión. Poco después, otras dos ex empleadas, Carmen y Roseli, también confirmaron la historia, cada una con su propio testimonio, sus propias cicatrices. Todas coincidían en lo mismo. Roberto las había silenciado con amenazas, mentiras y chantajes. El jefe ejemplar había sido, por años, un depredador con fachada de caballero. El peso de los años cayó sobre esa casa. Las paredes parecían devolver ecos de todas las voces calladas. Yo las imaginaba allí, limpiando los mismos pasillos, con el mismo miedo que yo había sentido. Pero ahora, por fin, alguien las escuchaba. Esa noche, mientras Cristina guardaba los documentos en una carpeta, me dijo: «Gracias, María Elena. Lo que hiciste no fue solo por ti, fue por todas nosotras». Y en esas palabras entendí que mi historia, nacida del dolor, se había transformado en justicia compartida. Después de aquella conversación, la casa ya no volvió a ser la misma. Roberto se encerró en su despacho, sin atreverse a salir. Cristina, en cambio, se mantuvo firme, serena, con una frialdad que solo tienen las mujeres que han sido traicionadas en lo más profundo. Pasó la noche haciendo llamadas, revisando papeles, consultando contactos. La tensión podía cortarse con un cuchillo, pero esta vez no era miedo, era justicia en movimiento. A la mañana siguiente, un abogado llegó discretamente a la casa. Era un hombre de mediana edad, serio, con una carpeta bajo el brazo. Cristina me pidió que me sentara con ellos. «Quiero que cuentes todo, María Elena, cada detalle. Nada quedará sin registrar». Su tono no era de compasión, era de compromiso. Por primera vez, alguien con poder estaba dispuesto a escuchar. Relaté todo lo ocurrido, desde el cambio de funciones hasta las amenazas, las pruebas falsas y los documentos del taller. El abogado tomó nota de todo con atención, sin interrumpirme. Cuando terminé, me miró con respeto. «Lo que usted ha hecho es valiente. Hay base legal para actuar, y la señora Cristina está dispuesta a respaldarla». Poco después llegó también un detective privado. Cristina quería verificar los movimientos de Roberto, sus llamadas, sus registros. No era venganza, era estrategia. Ella sabía que para enfrentarse a un hombre como él no bastaba la indignación, hacía falta evidencia.
Y eso, precisamente, era lo que íbamos a conseguir. Durante esos días, me sentí extrañamente tranquila. Aún tenía miedo, claro, pero ya no era un miedo que me hacía pequeña. Era uno que me mantenía alerta, viva. Ver a Cristina tomar las riendas de la situación me devolvió la fe en la justicia humana. No todas las mujeres tienen la oportunidad de ser escuchadas. Yo sí, y no iba a desperdiciarla. Mientras tanto, Roberto comenzó a perder el control. Evitaba mirarme. Su voz se volvió más áspera, su porte más torpe. El poder que tanto disfrutaba se le escurría entre los dedos. Y yo observaba todo con la serenidad de quien sabe que el verdugo finalmente enfrenta su espejo. Aquella tarde, Cristina me tomó de la mano y dijo: «No estás sola, María Elena. Vamos a hacer esto bien, por ti y por las que no pudieron hablar». Sentí un nudo en la garganta. Después de años de silencio, por fin alguien no solo me creía, sino que me acompañaba. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí verdaderamente libre. El día en que todo estalló amaneció gris, como si el cielo también presintiera lo que iba a suceder. Roberto bajó a desayunar con su habitual traje impecable, pero ya no era el mismo. Su mirada estaba perdida, sus manos temblaban ligeramente. Intentó mantener la compostura, pero la tensión lo traicionaba. Cristina lo observaba en silencio, sosteniendo una carpeta en sus manos. Era el comienzo del fin. «Roberto», dijo con voz serena, «quiero que leas esto». Le entregó las copias de las declaraciones y las pruebas. Él hojeó las páginas con nerviosismo, y a medida que avanzaba, su rostro se desfiguraba. «Esto es una locura», murmuró. «María Elena miente». Pero, cuando Cristina le mostró los mensajes de otras ex empleadas confirmando los mismos patrones, no tuvo cómo defenderse. El silencio fue su única respuesta. Intentó levantarse, pero ella le dijo con calma: «Si te vas, la policía te encontrará. Si te quedas, al menos tendrás la oportunidad de explicarte con dignidad». Esa frase lo desarmó. Por primera vez, el hombre arrogante que había usado el poder para intimidar parecía un niño perdido, enfrentado a su propia ruina. Yo observaba desde un rincón, con el corazón acelerado. No sentía placer ni venganza, sentía justicia. Era como si todas las voces silenciadas de las mujeres que pasaron por esa casa hablaran a través de mí. El depredador finalmente estaba acorralado por la verdad. Horas más tarde, el abogado regresó con documentos oficiales. Cristina había iniciado un proceso legal y solicitado una orden de restricción. Roberto intentó negociar, suplicar, prometer silencio, pero era demasiado tarde. Su poder, su reputación y su orgullo se desmoronaban frente a sus propios ojos. Esa tarde hizo las maletas y se marchó. Nadie lo despidió. Ni siquiera el personal de seguridad quiso mirarlo. Cuando el portón se cerró detrás de él, sentí un alivio que no se puede describir con palabras. No era alegría, era liberación. Era la certeza de que el miedo, cuando se enfrenta, también huye. Esa noche, mientras el silencio volvía a habitar la casa, me senté en el jardín con Cristina. No dijimos mucho, solo miramos el cielo. Ella suspiró y dijo: «La justicia tarda, pero llega». Y en ese instante entendí que no todas las batallas se ganan con fuerza, algunas se ganan con verdad. Después de su partida, la mansión volvió al silencio. Pero ya no era el mismo silencio de antes. Este no daba miedo. Era un silencio limpio, reparador. Caminé por los pasillos y sentí que el aire, por fin, era respirable. Cada rincón que antes había sido escenario de tensión, ahora se sentía libre. No era solo mi victoria. Era la victoria de todas las que, alguna vez, fueron silenciadas. Cristina decidió vender la casa poco después. Dijo que no podía seguir viviendo entre paredes que habían sido testigo de tanta oscuridad. Yo la entendí. A veces, para sanar, hay que dejar atrás los lugares donde una aprendió a tener miedo. Antes de irme, pasé la mano por la puerta del despacho y susurré: «Ya no tienes poder sobre nadie». Fue mi despedida, mi cierre. Durante semanas recibí mensajes de mujeres que habían trabajado allí antes. Algunas lloraban, otras simplemente daban las gracias. «Usted tuvo el valor que nos faltó», me decían.
Yo respondía siempre lo mismo. No fue valor, fue necesidad. Cuando una vida está en juego, el silencio ya no es una opción. Decidí llevar el caso hasta el final, no por venganza, sino por justicia. Fui a declarar, mostré pruebas, hablé con periodistas. Cada palabra que antes me daba vergüenza ahora me daba poder. No quería fama, quería verdad. Quería que ninguna mujer más pasara por lo que yo viví. Cristina me acompañó en todo el proceso. Nunca me soltó la mano. Y aunque hubo momentos difíciles, salimos adelante. Roberto enfrentó las consecuencias legales de sus actos, y su nombre, que antes era sinónimo de respeto, se convirtió en advertencia. El monstruo había sido desenmascarado. Hoy, con 62 años, miro atrás y no veo a una víctima, sino a una sobreviviente. Entendí que la dignidad no se negocia, que el silencio protege al agresor, no a la víctima, y que cada voz que se levanta abre un camino para otras. Lo que empezó como una historia de miedo terminó siendo un testimonio de fuerza. Y si tú, que estás escuchando esto, has pasado por algo parecido, quiero que recuerdes algo. No estás sola. Hablar es difícil, sí, pero callar duele más. Tu voz puede ser la llave que libere a otras. Alza la cabeza, busca ayuda y nunca olvides. La verdad, por más que la oculten, siempre encuentra su camino. A veces, las historias más duras no terminan con lágrimas, sino con lecciones. La mía me enseñó que el valor no siempre se grita, a veces se susurra, se esconde en los pequeños actos de resistencia, en el silencio que ya no teme, en la mirada que ya no baja. No busqué venganza, busqué paz, y la encontré el día que decidí no callar más. Si algo puedo dejarte hoy, es esto. La verdad no necesita fuerza, solo voz. Cuando una mujer se atreve a hablar, rompe cadenas que llevan generaciones atadas. No importa cuántas veces intenten hacerte dudar de ti. Lo que viste, lo que sentiste, lo que viviste, es real. Y nadie tiene derecho a reescribirlo. A ti, que estás escuchando esta historia, quiero preguntarte, ¿cuántas veces callaste por miedo a no ser creída? ¿Cuántas veces pensaste que tu voz no valía nada? Pues déjame decirte que vale todo. Cada palabra que te atreves a decir es un paso hacia la libertad. Que mi historia te sirva como recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros puede renacer la esperanza. Que nunca es tarde para empezar de nuevo, ni para alzar la voz por lo justo. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí seguimos compartiendo relatos reales de mujeres que decidieron transformar su dolor en fuerza. Y recuerda, el silencio protege al agresor, pero la verdad siempre protege el alma. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Cada palabra que escuchaste nació de un lugar de verdad y de coraje. Porque cuando una mujer comparte su experiencia, no solo sana su pasado, también ilumina el camino de otras que aún viven en la sombra. Si este relato resonó contigo, te invito a escribir en los comentarios desde dónde estás escuchando. Me encanta saber hasta qué rincones del mundo llegan estas voces que ya no callan. Y no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita, para seguir recibiendo más historias como esta, historias que nos recuerdan que el corazón de una mujer puede resistir cualquier tormenta. Hasta el próximo video, mis queridos, y recuerda, la verdad puede doler, pero también libera.